Hablar de animación es hablar de un mundo diferente en el que podemos mostrar historias sin límites. Es un mundo fascinante y bastante complejo, dependiendo de la técnica de animación que escojas para representar la historia que quieres contar. Así que hoy queremos aclararte un poco el panorama y te contaremos sobre algunas de las técnicas de animación más conocidas que se aplican actualmente. Pero antes nos presentamos. Somos La Posta Studio, un estudio de animación y productora audiovisual. Si quieres conocer qué más hacemos, mira nuestros otros videos. Y síguenos en las redes sociales. Links en la descripción. Animación 2D o más conocida como tradicional. Podríamos explicar esta técnica como el dibujo a mano en celuloide, papel o actualmente en una tableta gráfica, realizada fotograma por fotograma. Los juguetes ópticos como el zoótropo y el praxinoscopio fueron los primeros dispositivos que crearon la ilusión del movimiento a través de imágenes en secuencia. Estos inventos sentaron las bases para la animación. Por ejemplo, tenemos a Emil Cole, quien creó Fantasmagorie en 1908, considerada la primera película animada. Claro, luego llegarían los estudios Disney a comerse el mundo, con películas como Blancanieves y los 7 enanitos, El Rey León y La Sirenita, que son ejemplos icónicos de los inicios de la animación 2D. De igual forma, no podemos dejar de mencionar que la mayoría de los animes son realizados bajo esta técnica, como Naruto, Dragon Ball y El viaje de Chihiro de Estudio Ghibli. Animación 3D. A diferencia de la animación 2D, esta técnica se elabora mediante un proceso en el que se crea la ilusión de movimiento en objetos tridimensionales en un entorno virtual para representar personajes, escenarios y objetos, revolucionando la industria del cine y los videojuegos. Estudios como Pixar y DreamWorks Animation han alcanzado un gran éxito gracias a la animación 3D. Películas como Toy Story, Buscando a Nemo, Shrek y Cómo entrenar a tu dragón se han convertido en éxitos de taquilla y han establecido nuevos estándares en la industria. También ha llevado los gráficos de los videojuegos a niveles impresionantes de detalle y realismo, haciéndolos visualmente impresionantes, permitiendo la creación de mundos abiertos y expansivos, así como personajes interactivos ofreciendo experiencias más inmersivas, como The Legend of Zelda Breath of the Wild y el tan conocido Fortnite. Stop Motion. Probablemente una de las técnicas más complicadas de llevar a cabo por el nivel de detalle, trabajo y dedicación que demanda. Es una técnica en la que se crea la ilusión de movimiento a partir de objetos estáticos que se fotografían cuadro por cuadro. Estos cuadros individuales se reproducen en rápida sucesión para crear la sensación de movimiento. Casas animadoras como Laika Entertainment, antes conocido como Will Wheaton Studios, fue pionera en la animación con plastilina y ha producido varias películas bastante aclamadas, entre ellas Coraline, Paranorman, Los Box Trolls y Kubo. Otro estudio muy conocido es Aardman Animations, un estudio británico famoso por crear personajes como Wallace y Gromit, Pollitos en Fuga y La Oveja Shaun. Su trabajo les ha valido múltiples premios y reconocimientos, además de que se enorgullecen por el tipo de arcilla tan especial que utilizan desde hace ya varias décadas. Animación por computadora o CGI. Esta técnica permite la creación de imágenes y animaciones utilizando gráficos generados por computadora. En lugar de utilizar métodos tradicionales como los que ya les contamos, estas se realizan mediante software especializado que permite la creación de entornos, personajes y efectos visuales de manera totalmente digital. Quizás es la técnica más utilizada en la actualidad por estudios bastante grandes. Muchas películas de Marvel como Los Vengadores, Guardianes de la Galaxia y Black Panther incorporan la animación CGI para crear escenas de acción espectaculares y efectos visuales impactantes. Otro gran ejemplo es Avatar de James Cameron, una película que hizo un uso extensivo del CGI para crear el mundo ficticio de Pandora y sus criaturas alienígenas, así como la franquicia de Jurassic Park, que ha evolucionado para aprovechar la animación CGI, dando vida a dinosaurios realistas y creíbles en entornos digitales. Animación de efectos especiales o VFX. Muy relacionada a la técnica anterior, los VFX se refieren a la integración de elementos visuales generados por computadora en imágenes filmadas durante la postproducción. Esta técnica se utiliza para crear escenarios, criaturas, objetos o situaciones que serían difíciles, peligrosas o incluso imposibles de filmar en la realidad.
Esta técnica ha tenido un impacto significativo en la industria del cine, transformando la forma en que se crean, producen y experimentan las películas. Ahora los directores pueden lograr escenas espectaculares y efectos sobrenaturales que serían difíciles, costosos o peligrosos de realizar utilizando métodos tradicionales. Por ejemplo, en Matrix se utilizaron para crear escenas de acción que desafían la gravedad, incluyendo la famosa Bullet Time. En Interestelar se usó para representar agujeros de gusano, planetas lejanos y fenómenos astronómicos de manera realista. Y en la trilogía del Señor de los Anillos, Peter Jackson hizo un uso intensivo de efectos visuales para dar vida a criaturas como Gollum y para crear escenarios épicos y paisajes de fantasía. Del mismo modo, en la serie Juego de Tronos se utilizaron para crear dragones, efectos mágicos y escenarios fantásticos que forman parte del mundo de Westeros. Y no olvidemos a El Mandalorian, que utiliza tecnología innovadora llamada Stagecraft, que combina VFX en tiempo real con entornos físicos para crear mundos alienígenas y paisajes intergalácticos. La animación ha recorrido un largo camino desde los primeros juguetes ópticos hasta las complejidades de la animación digital de hoy, siendo una forma de expresión artística que sigue evolucionando y cautivando a audiencias en todo el mundo. Hasta aquí llegamos por hoy. Todavía hay mucho más que hablar sobre animación, así que si te gustó este video, por favor dale like, ayúdanos compartiendo nuestro contenido y déjanos un comentario que nos encantará leerte. Hasta la próxima.